Es un gozo estar nuevamente en la casa de Dios. Es el tiempo de escuchar ahora la voz de Dios. Ya le hemos adorado por lo que es, por lo que ha hecho en nuestras vidas, pero ahora es el tiempo de escuchar su voz. Les invito a que busquen un pasaje. Vamos a seguir meditando en Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a seguir en el capítulo 1, capítulo 1, y solo vamos a leer unos pequeños 4, me fallan las restas, 4 versículos vamos a leer, del 18 al 21. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 18 al 21. Síganlo con la vista, hermanos. Voy a leer y posteriormente voy a hacer una oración. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te agradecemos esta mañana por el glorioso sacrificio que ha hecho tu Hijo Cristo, a través del cual hemos sido lavados de nuestra maldad y limpiados nuestros pecados. Padre, podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, pues tú eres santo, 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 y no puedes ver el pecado cerca de ti, Padre. Pero es gracias a tu sangre preciosa que nos podemos acercar confiadamente y hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Padre. Permítenos conocer más a Cristo, Padre, para conocerte a ti. Es lo que te pedimos esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Quizás esté preguntando por qué sigo en esta carta de Pedro. La carta de Pedro es una carta con mucha instrucción para el pueblo cristiano, hoy, igual que las otras cartas. Un error en la predicación muchas veces es escoger algunos pasajes de la Biblia e ir saltando uno a uno, pero nosotros creemos que la Biblia es completamente inspirada por Dios. Amén. ¿Qué significa eso? Que cada palabra que está en la Biblia, Dios la ha puesto ahí, y que tiene una razón. Y si vamos a escuchar el consejo, todo el consejo de Dios, tenemos que escuchar pues todos los libros que están en la Biblia. Por eso vamos a estar meditando en esta carta, que es muy buena, llena de fe, llena de puntos doctrinales básicos, y este es uno que vamos a ver hoy, que es la gloria de la redención. ¿Y qué significa redención? Redención significa que ha sido comprado algo. Esta palabra se usaba en los esclavos. Cuando un esclavo era vendido y lo querías recuperar, pues pagabas el precio de ese esclavo y volvía a ti. Los romanos lo usaban en la guerra, por ejemplo, cuando había una guerra y había prisioneros de guerra, ellos redimían a sus soldados, pagaban un precio para que les devolvieran a sus soldados. Y Cristo, Dios nos ha comprado, nos ha redimido. ¿Por qué? Porque hemos sido esclavos del pecado y Cristo nos ha comprado con su preciosa sangre, y ahora pasamos a ser, como dice el apóstol Pablo, esclavos de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa la redención? Significa comprar la libertad de alguien, significa rescatarlo de su condición. Y este pasaje de Pedro nos contesta 4 preguntas cruciales acerca de la redención. La primera es: ¿de qué nos redimió? Y lo contesta la primera parte del versículo 18, diciendo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué significa esto? Que hemos sido rescatados de la forma en la que vivíamos. ¿Y cómo vivíamos, hermanos? Como hijos de desobediencia, como lo dice Pablo, como hijos de ira, como lo dice la Biblia. Vamos a buscar un pasaje que se encuentra en Efesios 2. Todo cristiano ha estado en este punto alejado de la gloria de Dios.
Todo cristiano ha estado viviendo así, alejado de Dios, sin poder tener una comunión con Él a causa de su pecado. Algo que cantábamos en los himnos que entonábamos es que era santo, 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 ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que es completamente puro. Sin mancha. Algo que dice Isaías es que Dios no puede ver la maldad porque Él es santo. Es tan santo que no puede haber sombra y luz en un mismo lugar, ¿verdad? O hay luz o hay sombra, son cosas completamente contrarias. Lo mismo pasa con Dios. Dios es tan santo que no puede haber inmoralidad, no puede haber pecado, no puede haber mancha delante de Él. ¿Por qué creen que morían aquellos hombres que se acercaban a la presencia de Dios? Debido a que eran pecadores y estaban en la presencia de un Dios santo. Entonces todos, absolutamente todas las personas están en esta condición. ¿Y cuál es esa condición? Bueno, Efesios 2, del 1 al 3, nos los dice, nos los explica mejor. Dice: Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo Pablo en este pasaje? Dice que nosotros, aunque seamos cristianos, en un punto estuvimos en la misma condición que todas las personas, alejados de Dios. Éramos pecadores, vivíamos conforme a nuestros deseos, vivíamos conforme a nuestros pensamientos. A veces tendemos a cargarle la mano al diablo diciendo que nos tienten todo, pero Santiago nos dice que incluso en nosotros nace el pecado, de nuestros deseos malos, de nuestros deseos alejados completamente de Dios. Entonces, ¿de qué nos rescató Dios? Nos ha rescatado de esa manera en la que vivíamos. ¿Y por qué nos ha rescatado? No porque esa manera de vivir nos lleva al lado contrario del bien. ¿A qué me refiero? Que como vivíamos en tanto pecado, el pecado va contaminando nuestras vidas y va afectando cada una de las áreas de nuestra vida. Lo pueden ver en cualquier punto que lo quieran ver, ¿no? Si vivíamos en el pecado del adulterio, pues vamos a tener muchos problemas con nuestra familia. Si vivíamos en el pecado de la mentira, vamos a vivir rodeados de personas lastimadas por causa de nosotros. Si vivíamos en el pecado de la calumnia o del chisme, vamos a vivir enemistados con los demás. Por eso nos ha rescatado de esa vana manera de vivir. Y dice Pedro, y esa vana manera de vivir la recibiste de tus padres. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice Pedro que recibimos esa vana manera de vivir? Pedro está escribiendo a unos primeros cristianos que se encuentran en otros lados que no son judíos. Entonces eran gentiles, vivían en pecado, ¿no? No vivían como los judíos tratando de buscar la santidad y el rostro de Dios, sino vivían completamente alejados de Dios, vivían en sus deseos y en sus pasiones. Y les dice: ustedes la recibieron de sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes estaban viviendo igual que sus padres, en esa forma tan alejada de buscar a Dios. Actualmente tenemos la dicha de crecer en familias cristianas. ¿Tienen la dicha, hermanos, de nacer en familias cristianas? Hay algunos que sí, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre esos cristianos y los que nacen en familias cristianas? La única diferencia es que los niños crecen no pecando tanto como otras familias. Por ejemplo, podemos ver simplemente esto con cualquier amigo o familiar que no sea cristiano, ¿no? Ves a sus hijos. Bueno, en lo personal he visto a niños muy chiquitos tomando cerveza, ¿no? Diciendo groserías, de verdad, se saben unas muy curiosas, ¿no? Muy chistosas. Sin embargo, es pecado, ¿no? Y podemos ver la diferencia en un niño de una familia cristiana, ¿no? Quizá también dice groserías escondidas, pero trata de reservarse el hecho de pecar en frente de sus papás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nacer en una familia cristiana y en una no cristiana? Pues que el pecado en los niños va a ser muy diferente, y conforme vayas creciendo, el pecado va a ser muy diferente. Obviamente hay niños de familias cristianas que son terribles, ¿no? Pero también hay niños de familias no cristianas que son muy bien portados. Sin embargo, ambos son pecadores
y necesitan de la gracia de Dios. Entonces por eso Pedro les dice, ustedes viven de esa manera, ustedes han sido rescatados de esa vana manera de vivir porque la recibieron de sus padres, viven como vivieron sus padres. Por eso esos 8 días hablamos de la importancia de que un padre de familia debe de mostrar cómo Dios sí transforma las vidas y debe de guiar a sus hijos en el camino de Dios. Pero pues obviamente si no somos de una familia cristiana, vamos a tener una manera equivocada de vivir, ¿no? Y eso lo vemos desde los papás, ¿no? Así, si te pegan, hijo, pégale más fuerte, ¿no? No te dejes, tú tienes que ser más bravo. Entonces, eso habla de que no tienen una cosmovisión cristiana, no tienen una forma de ver la vida y una forma de enseñar a sus hijos cristianamente. Por eso, tienen esa vana manera de vivir heredada de sus padres. Y aunque sus padres sean cristianos, también sus hijos van a pecar. Y también es por eso que es necesario que a los niños les sea compartido el Evangelio. La segunda pregunta que nos responde Pedro es, ¿con qué nos redimió? Pedro en el versículo 18, a la mitad, dice que dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de sus padres. Eso es una coma. Es una coma que nos explica de esa manera, de esa vana manera de vivir. Y sigue hablando de ese rescate. Dice, no nos rescató con cosas corruptibles como oro y plata. Aquí Pedro quizás esté pensando que hay una redención que puede pagar tu vida, ¿no? Que hay algunos cristianos que pueden decir, bueno, yo puedo comprar mi salvación. Y acá, hermanos, viene una pregunta importante. ¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto cuesta tu vida, hermano? Hay personas que pierden sus millones de pesos tratando de salvar una vida, ¿no? Si un miembro de la familia se enferma, van a gastar todo lo que tengan al alcance, oro y plata, para tratar de que esa persona no pierda su vida, ¿no? Algo curioso esta pregunta me puso a pensar, ¿cuánto tiempo, si tú matas a alguien, cuánto tiempo tienes que pagar? ¿Cuál es la pena por haber matado a alguien? Y por ejemplo, si lo mataste por accidente, ibas conduciendo y se atravesó y lo mataste, son de 8 a 12 meses en la prisión. Pero si lo mataste con el deseo premeditado y con odio, son de 20 a 40 años en la prisión. ¿Eso vale una vida, hermanos? La vida es incalculable. Entonces, por eso Pedro dice, no nos compró con dinero, no nos compró con algo que podamos tener, ¿no? Y el oro y plata, que para nosotros son esos metales que no se corroen con el tiempo, que siguen brillando a pesar de muchos años que van pasando, que para nosotros pueden parecer muy perecederos. Pedro nos dice, esas cosas son perecederas, no sirven para comprar tu alma, no sirven para librarte de tu estado alejado de Dios. Entonces, ¿con qué nos compró Cristo? Dice el versículo 19, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí nos decimos, bueno, ¿cómo puede ser que nos haya comprado con sangre? ¿A qué se refiere? Bueno, Pedro quizá nos está haciendo reflexionar acerca de ese cordero en los libros, en el Pentateuco, en Levítico, donde Dios manda una vez al año y va a haber una expiación por todo el pueblo judío. Levítico capítulo 16 describe muy bien este pasaje, ¿no? Cuando vayan a sus casas, leanlo con detenimiento. Si quieren, vayan ahora para cortejar que estoy diciendo la verdad, que no estoy mintiendo. Levítico 16 nos habla acerca de un día de expiación. Un día Dios iba a ordenar que trajeran 2 corderos a los sumos sacerdotes. ¿Qué iban a hacer? Uno lo iban a sacrificar para Dios por los pecados del pueblo, y otro, dice, iba a ser Azazel. Y algunas personas lo confunden y piensan que es un demonio. Sin embargo, simplemente significa que ha sido el cordero elegido para la expiación. ¿Y qué pasaba con este cordero? Curiosamente era traído adelante del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre este cordero, en un símbolo acerca de la transferencia de los pecados del pueblo. De todas las personas iban a ser transferidos a ese cordero, y ese cordero iba a ser lanzado al desierto. Iba a estar en el desierto vagando, quizá un perro se lo comería, y quizá iba a morir de hambre porque era un cordero, no iba a poder buscar bien su comida, iba a morir
en el desierto. ¿Y qué significa esto? Nos puede parecer simplemente una anécdota o algo curioso, ¿no? Pues solo un ritual religioso. Sin embargo, tiene una enseñanza importante porque nos habla precisamente de ese punto, de la redención. Ese cordero tomaba el lugar que tú merecías. ¿Por qué? Porque todo aquel que peca, la paga del pecado es la muerte. Tiene que estar alejado completamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede ver la inmunidad cerca de Él. Entonces necesita que esa persona se vaya al desierto, lejos de la presencia de Dios. Por eso ese cordero era lanzado para allá, porque tomaba el lugar del pueblo para que tú no fueras sacado, alejado de la presencia de Dios. Entonces ese pueblo tomaba tu lugar. En lugar de que tú fueras lanzado al desierto, ese cordero tomaba tu lugar y iba lanzado al desierto. Eso se le llama una figura de Cristo. Una figura de Cristo significa que es algo que te hace reflexionar y pensar en la obra de Cristo. Posteriormente hay una profecía de que un siervo de Dios va a tomar el lugar de los pecadores. ¿Saben qué profecía es esa? De un siervo que va a sufrir nuestros dolores, de un siervo que va a cargar la rebelión de su pueblo. ¿Saben qué profecía es esa, hermanos? Isaías 53. Es la profecía del siervo sufriente, así se le conoce. Y esta profecía nos podemos tardar, así como Pablo toda la noche predicando el Evangelio, así nos podemos tardar con este pasaje analizando versículo por versículo, porque tiene tantas cosas y tantas cosas que se aplican a nuestra vida que es glorioso estudiarlo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado de quebranto, y nos escondimos y como que nos escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó enfermedades y sufrió dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿A qué nos recuerda? Justamente al cordero que comentábamos hace rato, ese cordero que era enviado, que tomaba tu lugar, que tomaba tus pecados, que tomaba tu vana manera de vivir. Esta profecía habla de un siervo de Dios que iba a enviar. ¿Quién es ese siervo de Dios que envió? Es Jesucristo. El cumplimiento de esta profecía es Jesucristo. Está en 1 de Pedro, versículo 2, 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a nuestros pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Es Cristo el cumplimiento de esa profecía. Ya no hay que matar corderos en la actualidad. Ya no hay que matar palomas ni becerros para ser librados de nuestros pecados. No hay nada que pueda comprar nuestra paga de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios es un Dios santo. Y recordemos que Dios es un Dios justo. Y si pasa por alto tus pecados, Dios deja de ser un Dios justo y empieza a ser un Dios corrupto. Sin embargo, dice Pablo, se manifestó la justicia de Dios en la muerte de Cristo, porque Él ha llevado tus pecados en Él y murió en esa cruz para que tú puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia. Amén. La sangre de Cristo fue real. Cristo murió verdaderamente en esa cruz. Verdaderamente se derramó su sangre. Sin embargo, cuando Pedro dice la sangre de Cristo, y cada vez que nosotros encontremos la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, no habla literalmente de su sangre, de ese líquido que salió de Cristo, sino habla completamente de la muerte de Cristo, lo que algunos conocen como la pasión de Cristo,
sus sufrimientos, sus latigazos, el que cargara la cruz, el que muriera en esa cruz. Toda esa muerte es la sustitución de nosotros. Nosotros tuvimos que estar ahí pagando nuestras ofensas, pagando nuestros pecados. Sin embargo, Dios mostró su amor en este plan redentor perfecto, donde su justicia es revelada completamente, donde su santidad es satisfecha y donde su amor y su misericordia se muestran a personas miserables como yo y como tú. Esta es la preciosa sangre del Cordero que nos ha limpiado de toda maldad. No es literal, como decía, habla completamente de la obra de Cristo. Sin embargo, Cristo sí murió verdaderamente. No creemos que fue solo una ilusión o no es un cuento. Realmente Cristo estuvo en esa cruz, realmente sufrió nuestros dolores y realmente cargó nuestras culpas. Pedro sigue hablando acerca de esto y nos dice: por medio de quién hemos sido salvos. En el versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que el plan redentor no fue algo para reparar nuestro daño, no fue algo que se le ocurrió a Dios en el momento, no fue así como, pues ya pecó el pueblo, pues tengo que hacer algo rápido para tratar de satisfacer mi justicia, satisfacer mi santidad y mostrar mi misericordia para con todos. No, significa que esto estaba provisto por Dios. Creemos que Dios es un Dios omnisciente, que lo sabe todo, que es sabio, completamente sabio. Entonces, si nos vamos en el Génesis, en la historia de la caída de Adán y Eva, vemos una promesa acerca de esa redención. Dios condena el pecado de Adán y Eva y los destierra del huerto de él. Y dice, una simiente de la mujer, que significa pues un hijo de la mujer, matará a la serpiente, herirá a su cabeza. Y dice, la serpiente herirá el carcañal de esta simiente de la mujer. Desde ahí empieza la historia. Nosotros, eso se le conoce como la revelación gradual de Dios. Dios se va revelando gradualmente. ¿Qué significa esto? Que obviamente Adán y Eva no entendían que un día iba a venir Cristo, el Hijo de Dios, y iba a ser librados de sus pecados, sino Dios va gradualmente revelándose. Como decía el canto, se va manifestando paulatinamente, poco a poco. Desde Génesis está esa señal de que va a haber una redención, que una de las simientes de la mujer va a vencer a la muerte y va a vencer a Satanás. Posteriormente vamos a otros pasajes, por ejemplo, la promesa a Abraham: uno de tus hijos, Abraham, va a ser bendición para todo el mundo. Empieza otra vez esa promesa que es de un alcance global. Después, posteriormente, a Moisés, ¿no? Va a haber un profeta como tú, que vea cara a cara a Dios. ¿Quién es? Es el Hijo. Después, posteriormente, se lo dice a David: va a haber un rey de tu descendencia que reinará para siempre. Isaías también nos lo manifiesta, ¿no? Dice, va a haber uno de sus siervos que va a cargar el pecado de todos, y a ver si podemos ser limpios de nuestra maldad. Es Cristo, esas promesas. Dios se ha revelado poco a poco. Dice, y ahora se ha manifestado en los postreros tiempos. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros podemos entender que todas esas promesas, que todas esas figuras acerca de que Dios iba a eliminar el pecado, se han manifestado ahora en Cristo. Postreros tiempos no significa los tiempos finales, sino significa esos tiempos. Cuando nosotros leamos postreros tiempos en la Biblia, en el periodo de los apóstoles, habla acerca de hoy, ¿no? Bueno, para ellos hoy era hace 2000 años, ¿no? Para nosotros es 2000 años atrás. Entonces, a eso se refiere. O ahora se ha manifestado. Vamos a Gálatas 4, solo vamos a leer el 4 y el 5. Gálatas, capítulo 4. Versículo 4 y 5.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué significa esto? Como les decía, Dios no hizo algo improvisto. Dios lo tenía completamente planeado. Dice, cuando se cumplió el tiempo de enviar al Hijo, lo envió. ¿Qué significa eso? Tomó forma de siervo, se hizo hombre como nosotros. Dice Hebreos que ¿para qué? Para que pudiera entender lo que nosotros pasamos, ¿no? Dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque fue tentado en absolutamente todo, sin embargo no pecó, ¿no? Él también se cansaba como nosotros, él también tenía hambre como nosotros, tenía sed como nosotros. Tomó el Hijo. Esto se le conoce como la humillación del Hijo. ¿Por qué? Porque estando en la forma de Dios, en la perfecta Trinidad, tomó una forma de un ser desobediente, como es el de nosotros, y se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo para que pueda ser un sacrificio perfecto para nosotros. Fue manifestado en su debido tiempo y fue resucitado. Vamos a 1 Corintios 15, vamos a leer únicamente el versículo 17. 1 Corintios 15. En este capítulo, Pablo está regañando a la iglesia de Corinto porque hay algunos predicadores que enseñan que Cristo no resucitó realmente, o sea que fue como un fantasma, y entonces ellos alegaban, ¿no? Porque de una forma lógica, pues no, nadie ha resucitado, ¿no? Entonces dice ellos decían, Cristo no resucitó, sino simplemente un fantasma. Y Pablo está atacando ese punto, dice, eso no es verdad. Y vamos a ver por qué no es verdad. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que si Cristo no resucitó, no tiene sentido que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque significa que que Jesús no tuvo el poder para volver a tomar su vida. Que Dios no es Dios, sino que Cristo no es ese cordero que prometió para limpiar el pecado de todos nosotros. Que no es ese, que murió simplemente por los pecados de Cristo. Dice, sin embargo, en el versículo 20 de 1 Corintios 15 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Pero qué dice Pablo? Dice, eso es real. Cristo sí resucitó. Dios ha dado el amén a esta expiación que ha hecho Cristo por su pueblo, por esa expiación que ha hecho por nosotros. Dice, y así como Cristo resucitó, Él es la primicia, el primero. Dice, para que todos nosotros, los que creamos, seamos resucitados con Él. Por eso tenemos la esperanza de que un día, aunque nosotros muramos, vamos a ser resucitados, estaremos en la presencia de Dios. Apenas estaba viendo el caso de una pareja, ¿no? Es una pareja, pues ya tienen sus años, han vivido muy felizmente, y un día la esposa nace con un pinchado. Van al doctor, descubren que es cáncer. Estuvieron un mes batallando esta situación y finalmente la mujer murió. Gracias a Dios era creyente, esperamos que esté en gloria. Sin embargo, el hombre no. Y esto lo comentaba con mi esposa y decía, ¿te imaginas un día vives toda tu vida con tu esposa y un día ya no está, ¿no? Es difícil pensar eso. Y también, por ejemplo, lo podemos llevar a nuestros padres, a esas personas que amamos tanto. La vida aquí es fugaz, son unos años los que estamos aquí y ya no hay más, ¿no? Para aquellas personas que están sin esperanza. Sin embargo, nosotros que creemos que Cristo nos ha limpiado, tenemos vida eterna. Así como Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos y podremos estar con aquellas personas que han alcanzado gracia. Por eso es importante que nosotros compartamos el Evangelio con aquellas personas que amamos y también compartamos el Evangelio con aquellas que no, porque Dios tiene misericordia de quien Dios tiene misericordia. Pero esa es la esperanza que nosotros tenemos, que no vamos a morir y los años que estuvimos aquí habrá pasado, ¿no? Sino que estaremos con la eternidad con Dios y también con aquellas almas a las que Dios ha salvado. Esa es una esperanza viva, como dice Pedro. Y dice
al final del 21 dice, y le ha dado gloria. ¿Por qué le ha dado? ¿A quién Dios le ha dado gloria? ¿A quién se refiere este pasaje? Pues le ha dado gloria a Cristo. Vamos a Filipenses 2, vamos a leer el versículo 9 al 11. Filipenses 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros creemos que no solo Cristo resucitó, sino que ahora está a la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Dios, gobernando el mundo, intercediendo por aquellos hijos rebeldes que, a pesar de que han sido comprados por la sangre de Cristo, siguen pecando, que siguen viviendo en esa vana manera de vivir. Cristo está intercediendo por ellos a la diestra del Padre. Lo ha exaltado porque le ha dado un trono al lado de Dios. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermanos, no le pongan a su hijo Jesús, ¿no? Porque es un nombre exaltado sobre todo nombre. Para que toda rodilla se doble ante ese nombre y den gloria a Dios, porque han sido redimidos aquellos que han alcanzado salvación. Y también toda la rodilla de aquellos que no confiesan eso será doblado cuando Cristo sea manifestado. Entonces, hermanos, Dios le ha dado gloria a ese siervo sufriente por el cual nosotros somos limpios de nuestros pecados. Está a la diestra del Padre, es lo que nosotros creemos. Le ha dado una gloria infinita. Y ahora viene la pregunta, la última pregunta: ¿por qué nos ha salvado Cristo? En primer lugar, como dice, por amor de vosotros. Dios nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de ustedes, por amor de ti. Es algo que creemos. Cristo ha muerto en el Calvario por amor a ti. ¿Qué versículo no nos confirma? Juan 3:16, el más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 dice: y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cristo nos ha amado y ha hecho esa muerte sacrificial para que tú seas limpiado de tus pecados, para que te puedas acercar al trono de la gracia. Dice mediante. Pedro dice, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Por qué mediante el cual creéis en Dios? Porque la única manera de creer en Dios es creyendo en su Hijo que ha sido enviado. Juan 14:16 nos los confirma. Dice así: y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de alcanzar salvación. Es Cristo la única respuesta a nuestra condición. Para que nosotros podamos escapar de esa condición miserable, la única forma de hacerlo es viniendo a Cristo para conocer al Padre. Para que podamos creer en Dios, hay que creer en Cristo. No hay otra forma. Y eso nos lo comprueba en la oración del Getsemaní, ¿no? Donde Jesús pide, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir? Que si es posible que yo no muera en esa cruz, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios?
murió en esa cruz. ¿Qué significa? Que no hay otra manera de que esa copa de ira sea derramado sobre otra persona o sobre otra cosa. La única manera en la que nosotros somos salvos y podemos alcanzar salvación es a través de Cristo. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra vida verdadera, solamente Cristo. Dice Pedro, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro la divide en dos partes, dice, para que vuestra fe sea en Dios. ¿A qué se refiere? Para que todas las luchas que tenemos actualmente en esta vida, en este mundo, sean en Dios. Para que esas luchas en las cuales estamos atravesando, Dios nos pueda socorrer. Así que podemos unir nuestros cantos a los salmos, donde dice: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Extiende tu brazo para que rescates de mi condición. Eso es parte de la fe. Actualmente estamos viviendo ese peregrinaje y necesitamos de la ayuda de Dios para seguir limpiando nuestros caminos, para que sigamos siendo hijos obedientes. Necesitamos de la fe en Dios y de su gracia para poder atravesarlos, para poder atravesar esos momentos difíciles donde no te explicas por qué está pasando esto, ¿no? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Bueno, porque Dios tiene un plan para ese sufrimiento, para que tú seas más maduro, como lo comentábamos, para que Dios sea glorificado a través de ese sufrimiento. Nosotros no sufrimos por sufrir, sino que tiene un propósito, es lo que nos enseña su palabra, que tiene un propósito. Nosotros vamos siendo más perfectos, más maduros, como lo describe Santiago. Entonces, para eso necesitamos la fe, para esta vida tan dura de llevar. Y dice, y esperanza. Eso se refiere a su gracia futura. Como les decía, vamos a ser resucitados. Y un día no tendremos más dolores, ni lágrimas, ni muerte, porque Cristo será manifestado y toda su gracia y todas las promesas que ha hecho en su Biblia serán cumplidas. Vamos a Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, vamos a leer solo el 20 y el 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué dice? Un día seremos librados de este cuerpo de muerte, seremos glorificados y tendremos un cuerpo como el de Cristo. Juan dice: seremos como Dios porque le veremos tal cual es. ¿Qué significa? Justamente eso, que seremos glorificados, que no tendremos un cuerpo que se incline a pecar, seremos completamente glorificados, seremos más, ahora sí seremos a semejanza en Cristo en todo. Hermano, ¿has sido lavado por esta sangre? Amén. ¿Sigues viviendo como hijo de desobediencia? ¿Sigues viviendo en esa vana manera de vivir? Dios hoy te llama al arrepentimiento. Hoy Dios te llama a decirte que su preciosa sangre es suficiente para limpiarte de todos tus pecados, de esos que guardas en lo profundo de tu mente, sabiendo que son de lo peor y que quizá no puedes alcanzar salvación. Sin embargo, hoy Cristo te dice: ven a mis pies y podrás ser limpio de toda maldad. Dejará blanco como la rana, dejará blanco como la nieve. Solo necesitas venir por fe a Cristo. Tienes que arrepentirte de todos tus pecados y creer que su sangre es suficiente para alcanzar salvación. Necesitas venir al trono de la gracia y encontrarás gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Ya eres cristiano? ¿Ya has sido lavado? Necesitamos seguir recordando esto. Todos los días pecamos, todos los días somos malos. Necesitamos de la intercesión de Cristo y seguimos necesitando de su glorioso evangelio y de su sangre
para seguir siendo lavados de nuestros pecados. Hermanos, arrepentámonos de nuestros pecados, sigamos caminando en santidad, sigamos caminando como hijos de obediencia. Esa es la oración de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque es a través de tu Hijo Cristo, Padre, que podemos venir a ti, que es a través de tu Hijo Cristo que podemos cantar, que podemos orar a ti, que podemos llevar nuestras peticiones a tus pies, Padre, y asegurarnos de que las oirás y las contestarás conforme a tu santa voluntad. Que a pesar de los problemas que estaremos viviendo, que a pesar de los muchos pecados que seguimos cometiendo, es tu preciosa sangre la que nos limpia. Danos la fuerza para confesarlos, danos la fuerza para arrepentirlos y dejarlos. Y permite, Padre, que tu gloria resplandezca en nosotros, en nuestra forma de andar, en la forma en la que vivimos, Padre. Te damos gracias por ese hermoso sacrificio que has hecho, porque es para alcance de todo aquel que lo quiera oír, Padre. Permítenos seguir siendo hijos tuyos, Padre. Permítenos seguir adorándote, Padre, a pesar de nuestras imperfecciones. Te damos muchas gracias, porque sabemos que hoy es esta oración, Padre, no por nada que hagamos o hayamos hecho, Padre, sino es por la preciosa sangre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares.